Detente un momento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu vida es una lucha constante? ¿Por qué sientes que cargas un peso y un sufrimiento más grande que el de las personas a tu alrededor? Si has vivido con la certeza de que Dios te llamó para algo inmenso, pero te sientes abrumado, esta revelación es la más importante que escucharás hoy. La Biblia es clara. Dios elige, y esa elección no es un premio fácil, sino una cruz pesada. Escucha esto. El Padre Pío, el místico más grande del siglo XX que vio el cielo y el infierno, nos dejó una advertencia crucial. Hay 5 dones que solo se manifiestan en los corazones que Dios ha separado. Y si tú los tienes, tu vida no será de paz, sino de guerra espiritual. ¿Sientes un dolor profundo e inexplicable por el pecado? ¿Ves la falsedad donde otros ven normalidad? ¿Lloras sin motivo aparente en la oración? Si tu respuesta es sí, es porque eres un elegido y estás en el punto de mira del enemigo. Cuidado. El diablo está intentando apagar tu luz ahora mismo usando el miedo, las enfermedades y las dificultades financieras para que pierdas tu fe. Pero no te preocupes, porque hoy vamos a destapar esta verdad oculta, revelando los 5 dones que solo tienen los elegidos de Dios, tal como lo reveló el Padre Pío. Lo que vas a descubrir aquí te dará la clave para entender tu sufrimiento y convertirlo en un arma de autoridad. No te atrevas a irte. Te prometo que, si te quedas hasta el final, te daremos un desafío práctico de 5 días para activar estos dones y blindarte contra el mal, basado en la fe inquebrantable en Jesucristo. Tu destino eterno puede depender de que entiendas esto. Si crees en el poder de Dios, suscríbete ahora mismo y prepárate para la revelación que cambiará tu forma de ver tu propia cruz. Amigo mío, si hay algo que debemos grabar a fuego en el corazón, es que los dones, los verdaderos dones del Espíritu, no son un mero capricho, ni un simple premio de consolación. ¿Qué va? El camino de los escogidos, de aquellos a quienes Dios ha llamado para algo grande, empieza siempre por el crisol, por lo que la Biblia llama, sin rodeos, el fuego de la purificación. A ver, deténgase un momento y reflexione. Si usted siente que sus batallas, que sus pesares y sus sinsabores son muchísimo más intensos y persistentes que los de la gente a su alrededor, si parece que la vida le exige un temple que a otros no, ojo, porque eso, lejos de ser un castigo, podría ser la vivaciación live, a señal más clara de la elección. Mucha gente se pregunta, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué a mí? Y es que no entienden que el alfarero, antes de exhibir la vasija más preciosa, debe someterla al calor más extremo para que esa arcilla se vuelva dura y resistente. Sin ese fuego no hay transformación, y sin transformación simplemente no hay don que valga. Es así de sencillo. ¿Recuerda acaso lo que leemos en 1 Pedro 1, 6, 7? Se nos dice que las pruebas son necesarias para que nuestra fe sea probada, y que ésta, siendo mucho más preciosa que el oro perecedero, aunque el oro se prueba con fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honra. No se confunda, lo que a usted le parece un peso insoportable, para el plan de Dios, es el horno que refinará su alma. ¡Qué barbaridad! Mire, Jesucristo mismo nos dejó el ejemplo definitivo. Antes de su ministerio público, antes de predicar y sanar, ¿a dónde fue? Directo al desierto. Y esto es crucial, porque el desierto y la soledad son, en la experiencia de la fe, fases ineludibles de preparación, jamás de abandono. Es el lugar donde se corta el ruido del mundo, donde las distracciones se esfuman y donde, por fin, uno se encuentra cara a cara con la esencia de su propia vocación. Piensa el alma ingenua que el desierto es un lugar vacío, pero, nanay, es allí donde la voz de Dios se escucha con mayor claridad. Si usted se encuentra en una etapa de tremenda soledad, sintiendo que ha sido separado o puesto a un lado, tómelo como un indicio poderoso. Es justo en esa quietud forzosa donde el Señor está trabajando en sus cimientos más profundos, quitando todo lo que estorba. Es un trabajo de élite, ¿sabe? Dios no desperdicia tiempo en vacíos. Si está allí, es porque lo está preparando para algo que solo usted podrá llevar a cabo.
Deje de lamentarse por el silencio y empiece a escucharlo, porque es el sonido de la forja. El proceso puede ser duro, por supuesto, pero es la prueba de que hay una gran tarea aguardándolo al salir. Claro, el mundo, con su lógica simple y terrenal, le dirá que usted es un desdichado, un incomprendido o un fracasado por las luchas que atraviesa. Mentira cochina. La verdad es que los grandes héroes de la Biblia pasaron por el mismo proceso. Piense en Moisés, quien, antes de liberar a todo un pueblo, tuvo que pasar 40 años pastoreando ovejas en el anonimato del desierto. ¡Qué paciencia la de Dios! O el profeta Elías, quien tras su gran victoria, huyó y se sintió solo y desamparado, hasta que Dios se reveló a él no en el viento ni en el trueno, sino en un susurro apacible, como leemos en 1 Reyes 19, 11, 12. Esos momentos de debilidad y de aparente insignificancia son, en realidad, las horas de mayor preparación espiritual. El sufrimiento intenso, cuando se ofrece con fe, se convierte en una herramienta poderosísima para pulir el carácter. Es la forma en que Dios garantiza que, cuando el don se manifieste, no haya lugar para el orgullo humano. Querido amigo, entienda de una vez por todas que la cruz que carga, esa que le parece demasiado pesada, es el peso de su propia elección. Es la garantía de que su corazón será lo suficientemente humilde para manejar el poder que está por venir. Anda ya. Y es que la gente quiere el don, quiere la unción, quiere el poder de Dios, pero no quiere el proceso. Es como querer una cosecha abundante sin sudar la frente en el arado. Y el Padre Pío, un alma escogida que conoció el fuego en carne propia, bien lo sabía. Él entendió que las almas predilectas deben ser vaciadas de sí mismas. La intensidad de su sufrimiento no es una casualidad, sino un termómetro espiritual que mide la capacidad de su espíritu para soportar lo grande. Si el sufrimiento lo lleva a buscar a Jesucristo con más ahínco, si lo empuja a las rodillas en oración, si lo obliga a depender únicamente de la gracia de Dios, entonces, bingo, el fuego está cumpliendo su propósito purificador. No es que Dios disfrute verlo sufrir, ni se le ocurra pensarlo, sino que es un cirujano amoroso que usa el bisturí para quitarle aquello que le impide volar alto. Si las luchas son feroces, es porque el enemigo también sabe el tesoro que usted lleva dentro, y es que sepa que solo se ataca a lo valioso. Es un combate, sí, pero es un combate que está ganando al resistir con fe. Así que, la próxima vez que se sienta exhausto, solo o tentado a creer que su Dios lo ha olvidado, piense en ese horno. Lejos de ser el final, es el principio de la manifestación de algo extraordinario en su vida. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa las situaciones más difíciles para moldear a sus siervos, ¿verdad? Jacob luchó con el ángel en la soledad de la noche y fue marcado para siempre. Génesis 32, 22, 32. ¿Y qué me dice de José? Pasó de ser el hijo favorito a esclavo y preso antes de ser gobernador de Egipto. Cada una de esas etapas fue el fuego que purificó su alma y lo preparó para un don de administración y sabiduría que salvó a su familia y a todo un reino. Querido amigo, su dolor no es en vano. Es la prueba de que su vasija se está preparando para recibir un vino nuevo, de altísima calidad. Y una vez que haya comprendido la naturaleza de este fuego, estará listo para entender cuáles son esos 5 dones que solo los elegidos, aquellos que han pasado por el desierto, están destinados a aportar. No se me distraiga, que lo bueno apenas comienza. Muy bien, si ya ha pasado por el fuego de la purificación que mencionamos, el primer don que comienza a brotar en el alma elegida es algo que, a primera vista, la gente confunde con simple tristeza o depresión. Y vaya que se me equivocan. Hablamos de padecimiento, el pesar profundo por el pecado. Esa tristeza santa que va mucho más allá de la culpa común que cualquiera siente al meter la pata. ¡Qué diferencia! No es el remordimiento por las consecuencias terrenales de un error, no. Es una sensibilidad extrema a cualquier cosa, por minúscula que sea, que ofenda el corazón de Dios. Es la capacidad de ver el pecado no como una falta legal, sino como una puñalada clavada en el costado de Jesucristo. Cuando este don se activa por la fe, el alma desarrolla una especie de piel espiritual delgadísima,
casi transparente, que reacciona con dolor ante la mínima sombra de maldad. Mire, un alma que no es elegida comete un error, se disculpa, y sigue su camino sin mucha más pena. Pero un elegido, un alma tocada por Dios, siente ese error pequeño como si fuera una montaña. Esta tristeza no es destructiva, sino constructiva. Es la que impulsa al arrepentimiento genuino y a la enmienda constante. Piense en el apóstol Pedro. Negó a Jesucristo 3 veces, y su pena fue tan honda que salió y lloró amargamente. Lucas 22:62. No lloraba por el gallo que cantó, sino por haber ofendido a quien más amaba. Eso, mi amigo, es el pesar profundo. El Padre Pío, en su inmensa sabiduría, sabía que solo los corazones que tienen esta profunda compunción pueden ser instrumentos útiles en las manos del Señor, porque son corazones que siempre buscan la pureza y la santidad, temiendo más a la ofensa a Dios que a cualquier castigo. Fíjese qué ironía. Mientras el mundo se ufana de su indiferencia y normaliza las faltas, el elegido, al leer la Biblia y meditar en la misericordia de Dios, se abruma por su propia debilidad. ¿Y cómo aplicamos esto? Si usted, al confesar una falta o al rezar el rosario, siente que le brotan lágrimas, no de una tristeza humana y vacía, sino de un dolor que lo impulsa a ser mejor, alégrate. Es el Espíritu Santo obrando. Es el don activándose. La Biblia dice en Salmos 51:17 que el sacrificio aceptable a Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no lo desprecias. Este don es la prueba de que su corazón se está volviendo contrito y humillado, un terreno fértil para la gracia. Si la fe es el motor, este pesar es el combustible que lo mantiene humilde. Para entenderlo mejor, imagine que su corazón es un templo. Las personas comunes toleran el polvo y las telarañas, pero el elegido tiene un celo ardiente, como el que mostró Jesucristo al expulsar a los mercaderes. Juan 2:13-17. Un pequeño error es una mancha en su templo, y el alma no descansa hasta que lo limpia con el arrepentimiento y la penitencia. Es un don maravilloso, pero ¡ay, qué cruz! Porque vivir con esa sensibilidad extrema en un mundo tan lleno de pecado puede ser agotador. Le exige una vigilancia constante, pero es la vigilancia que le permite crecer en santidad. ¿Cómo ejercitarlo? Muy simple. Cada noche, haga un examen de conciencia riguroso, pero no con la intención de castigarse, sino de crecer en amor y fidelidad a Dios. Este don es el que prepara la tierra de su alma para lo que sigue. Porque solo después de haber experimentado la profundidad de su propia miseria ante la grandeza de Dios, es cuando el Señor puede empezar a revelarle sus misterios y a concederle la capacidad de ver la realidad con sus ojos. Sin esta humildad profunda que nace del arrepentimiento verdadero, los dones que vienen a continuación serían peligrosos, pues alimentarían el orgullo. No se aflija por este peso, más bien agradezca, porque es la firma de que Jesucristo está trabajando en usted para un propósito mayor. Y esa mayor visión es precisamente el siguiente don del que nos habló el Padre Pío: la visión espiritual y el discernimiento. Vaya que es importante ese. Hemos hablado del fuego purificador y del dolor sagrado por el pecado. Pues bien, cuando el alma está limpia y humilde por ese pesar, Dios le otorga el segundo don de la elección, algo absolutamente vital en estos tiempos: la visión espiritual o discernimiento. Madre mía, qué regalo. No se trata de tener ojos que ven cosas raras, ¿qué va?, sino de una claridad interior que le permite ver la realidad de las cosas más allá de la máscara, más allá de la publicidad y de las falsas sonrisas. Es la capacidad de su espíritu de detectar la falsedad, la maldad o el peligro espiritual donde la mayoría de la gente, con sus ojos carnales, solo ve normalidad o, peor aún, algo bueno. ¡Qué cosa tan curiosa! ¿Alguna vez le ha pasado que conoce a una persona que todos adoran, que parece de lo más encantadora, y usted, en el fondo de su estómago, siente una punzada, un algo que le dice ¿cuidado? O tal vez escucha un discurso muy elocuente y bien armado, que todo el mundo aplaude, pero su espíritu se encoge y detecta una hedora manipulación. Ese, querido amigo,
es el don del discernimiento actuando. Es una brújula interna calibrada por la fe y alimentada por el Espíritu Santo. El Padre Pío sabía que, en un mundo donde el enemigo se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14, este don es una herramienta de supervivencia indispensable para los elegidos de Dios. La Biblia nos da un ejemplo sublime de esto. Piense en el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, cuando se encuentra con Elimas, el mago. Hechos 13:8-12. Elimas intentaba desviar al procónsul de la fe. Pablo, lleno del Espíritu Santo, no se dejó impresionar por las artes de este hombre, sino que fijando en él los ojos, desenmascaró su maldad, llamándolo hijo del diablo y lleno de todo engaño. Pablo no estaba juzgando por la apariencia, sino que estaba ejerciendo el don del discernimiento, viendo la malicia que se escondía detrás de la fachada. Ese es el poder que Dios concede a sus escogidos, la habilidad de mirar un fruto y saber si está podrido por dentro, aunque la piel parezca perfecta. Ahora, ojo aquí, este don viene con una responsabilidad tremenda. No es para que usted ande por ahí señalando y criticando a todo el mundo, ni se le ocurra. Es una gracia para protegerse a sí mismo, a su familia y a la Grey. Es para saber por dónde caminar y de quién alejarse. ¿Cómo lo cultiva? Mediante la oración constante y el estudio profundo de la Biblia. Cuanto más conoce la verdad revelada por Jesucristo, más fácil le resulta identificar la mentira. La luz de la palabra de Dios disipa las sombras. Es como entrenar un músculo. Entre más se expone a la oración, más aguda se vuelve esa visión interior. Por eso es vital que mantenga su conexión con Dios a través de la fe pura. Este don es el que transforma a un creyente común en un guerrero espiritual sensato, que no entra en batallas a ciegas. Le permite entender que las luchas a menudo no son contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales, como se nos enseña en Efesios 6:12. Es un don que lo prepara para la intercesión profunda y efectiva, pues al ver la raíz del mal, sabe exactamente por qué rezar. Y la oración, mi querido amigo, es la siguiente manifestación poderosa en la vida de un elegido. Después de ver con los ojos del Espíritu, viene la inevitable reacción del alma, que se expresa a través de las lágrimas sinceras en la oración, un don que exploraremos a continuación. No se mueva, que la revelación continúa. Si ya ha sido purificado por el fuego y ha desarrollado el ojo de la visión espiritual, su alma está lista para manifestar el tercer don, uno de los más hermosos y difíciles de entender. El choro en la oración es un misterio bendito. No se trata de un llanto por una pena terrenal. ¿Qué va? No es que le hayan subido el alquiler o que el equipo de fútbol haya perdido. Son lágrimas que brotan espontáneamente, sin motivo aparente, justo en el momento de la oración, la meditación de la Biblia o durante la Santa Misa, cuando el Espíritu Santo toca lo más íntimo de su ser. Esto no es sentimentalismo humano, es pura conexión del alma con el Espíritu de Dios. Vaya que es poderoso. ¿Le ha sucedido que está en un momento de quietud, rezando el Padre Nuestro o el Rosario, y de repente, ¡zas!, los ojos se le llenan de agua y siente un nudo en la garganta que no puede explicar? No está triste, de hecho, puede sentirse increíblemente en paz. Pero el llanto es incontenible. Eso, mi querido amigo, es el alma que ha encontrado a su Creador, Dios, y se desborda en una mezcla de arrepentimiento, gratitud y gozo celestial. Es un don reservado para aquellos que han aprendido a silenciar el mundo para escuchar la voz de Jesucristo. Es la prueba palpable de que la fe se ha convertido en una experiencia viva y profunda. La Biblia nos enseña que Dios valora cada una de esas lágrimas. ¿Se acuerda de lo que dice en Salmo 56:8? Tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Las has registrado en tu libro. Tremenda verdad. Esas lágrimas no se evaporan en el aire, sino que son recogidas por el Señor como ofrendas preciosas. Piense en la mujer pecadora que lavó los pies de Jesucristo con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Lucas 7:36-50.
Sus lágrimas eran el lenguaje de su profunda fe y su arrepentimiento, y fueron el pasaporte a su perdón y a la paz. El Padre Pío sabía que quien llora en la oración está hablando directamente el idioma del cielo. Este don, sin embargo, viene con su propia cruz. A veces, las lágrimas son tan intensas que uno se siente vulnerable, incluso incómodo si está en público. Pero aprenda a honrar este momento, porque es cuando Dios lo está nutriendo con su consuelo más íntimo. Es la forma en que el Espíritu le recuerda que usted no está solo y que su amor es tan vasto que le rompe los esquemas mentales. ¿Cómo aplicarlo? Cuando sienta que el choro viene, en lugar de avergonzarse o intentar detenerlo, no lo haga. Entregue esas lágrimas a Dios como una oración líquida. Permita que ese torrente lave las últimas impuridades y lo conecte más profundamente con el corazón de Jesucristo. Este llanto sagrado es lo que le da autoridad a su súplica. Ya no está pidiendo solo con palabras, sino con la esencia de su alma. Y esta autoridad y esta profunda compasión que se manifiestan en la oración son las que lo preparan para el siguiente y aún más exigente don, el de la intercesión y el peso de la cruz aleya. Porque cuando usted es capaz de llorar por la ofensa a Dios, estará listo para llorar por el dolor de su hermano. Venga, que el camino se pone más profundo. Hemos recorrido el fuego, la humildad del arrepentimiento y la dulzura del llanto en la oración. Todo esto nos lleva al cuarto don de los elegidos, y ojo, porque este es quizás el que más se asemeja al amor puro de Jesucristo, el peso de la cruz aleya. ¡Qué maravilla y qué tormento! No se trata de empatía común, no. ¿Qué va? Es la gracia de sentir el dolor, la angustia, las luchas y las cargas espirituales de otras personas como si fueran propias. Es el don de la intercesión llevado a su máxima expresión. Una compasión tan extrema que le duele el alma por lo que su prójimo sufre. Es increíble. El Padre Pío experimentó esto a diario, cargando con las almas de sus hijos espirituales, hasta sentir sus penas físicas y espirituales. Si usted, al escuchar la tragedia de un amigo, la enfermedad de un pariente, o incluso la apostasía de alguien que ni siquiera conoce, siente un dolor físico en el pecho, o una opresión espiritual inexplicable, eso es el don manifestándose. Es Dios permitiéndole participar, por un instante, del sufrimiento redentor de Jesucristo en la cruz. Es un llamado a la acción inmediata de la fe a través de la oración. Este don convierte al elegido en un verdadero cirineo espiritual, ayudando a aliviar la carga de los demás. Mire, la Biblia nos manda en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Pero el elegido no solo cumple la ley, vive la ley. Lo hace de manera sobrenatural. El profeta Jeremías, por ejemplo, lloró por la destrucción de su pueblo con un dolor tan intenso que se le conoce como el profeta llorón. Lamentaciones 3, 48-51. Su dolor no era egoísta, sino una intercesión líquida y profunda. ¿Cómo se aplica este don? Cuando sienta esa carga ajena, en lugar de intentar ignorarla o culpar a la persona, deténgase inmediatamente y rézale a Dios. Tome esa sensación dolorosa como una alarma espiritual que le indica: aquí hay un alma en peligro que necesita tu fe. Este don requiere una fortaleza espiritual tremenda, pues el enemigo intenta usar este peso para desanimarlo y hacerle creer que no puede más. ¡Mentira del diablo! Usted no carga esa cruz por sus propias fuerzas, sino por el poder de Dios y la gracia de Jesucristo. Es un honor ser un canal de intercesión. Las lágrimas que derramó en la oración, el don anterior, ahora tienen una dirección clara. Son la unción que lava las heridas de los demás. Y es precisamente esta profunda capacidad de intercesión lo que forja la autoridad espiritual más sutil, pero a la vez la más poderosa. Un don que no se busca, sino que se irradia. Esta entrega total en la intercesión prepara al elegido para manifestar el último y más raro de los dones, ese que no necesita palabras, gritos, ni títulos. Porque solo quien ha aprendido a sacrificarse por el prójimo de esta manera puede portar la autoridad silenciosa que expulsa el mal y trae paz. No me cambie de canal, que viene la joya de la corona. Llegamos, querido amigo,
al quinto y más enigmático de los dones que el Padre Pío observó en las almas elegidas, la autoridad espiritual silenciosa. Es el don más raro. Este no es un don que se predica a gritos, que requiere títulos eclesiásticos o vestiduras especiales, ni mucho menos. Es una emanación, una presencia tan cargada de Dios y tan pulida por la fe que irradia paz y a la vez incomoda profundamente a las fuerzas del mal. Es el efecto de la santidad constante y de haber llevado la cruz de Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Es asombroso. ¿Alguna vez ha entrado en un lugar donde la tensión era palpable, donde el ambiente se sentía pesado, y con su sola presencia sin decir una palabra, nota que el ambiente empieza a aclararse? O, en el lado contrario, ¿ha visto que una persona, unida a Dios, entra en un grupo lleno de chismes o malas intenciones, y la conversación se detiene o cambia de tono? Esa es la autoridad espiritual silenciosa en acción. Es una gracia que confiere Dios a sus elegidos para que actúen como faros de luz, que disipan las tinieblas. Los demonios, dice la Biblia, tiemblan y huyen ante la simple mención del nombre de Jesucristo, pero un alma llena de esta autoridad es como un sacramento vivo de su presencia. Piense en San José, el esposo de María. En la Biblia no hay registro de que haya predicado un gran sermón o realizado un milagro, pero fue el custodio del mismo Jesucristo y de su madre, ejerciendo una autoridad silenciosa, protectora y absolutamente vital para el plan de Dios. Su rectitud, su obediencia y su fe lo hicieron la persona ideal para esta misión. El don no se basa en lo que usted dice, sino en lo que usted es. Después de haber pasado por el fuego, la purificación, el llanto y la intercesión, su ser entero se ha convertido en un instrumento afilado y bendito. ¿Y cómo cultivamos esto? Amigo mío, este don es la suma de todos los anteriores. Usted no lo busca directamente, lo recibe como consecuencia de una vida entregada a la voluntad de Dios. Se fortalece manteniendo la humildad a pesar de las luchas y nunca, jamás, atribuyendo a su propio mérito las victorias espirituales. Debe ser como el centurión que, con gran fe, reconoció la autoridad de Jesucristo sin que él tuviera que hacer demostraciones. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo 8:8. El poder emana de la conexión, no de la exhibición. Este es el don que le permite llevar paz y sanación al ambiente solo con estar allí. ¡Qué responsabilidad! El Padre Pío nos advirtió que estos dones, especialmente esta autoridad, lo convierten en un blanco. El enemigo no se queda quieto ante una luz tan potente y hará todo lo posible por apagarla. Y esta advertencia nos conecta con el siguiente punto crucial de su preparación. Porque para que esta autoridad permanezca, usted debe estar listo para los ataques del enemigo. Así es, los dones no son un pase libre de problemas, sino una declaración de guerra. Venga, continuemos este importantísimo diálogo espiritual. Querido amigo, después de haber reconocido los 5 dones que Dios concede a sus elegidos, es absolutamente crucial que hablemos de una verdad que el Padre Pío no se cansó de repetir. Quien lleva estos dones se convierte automáticamente en un blanco constante del mal. ¡Ay! De eso no hay duda. Los dones no son para vivir tranquilo y plácidamente en una burbuja de algodón. Son, de hecho, una declaración de guerra. El enemigo sabe perfectamente que un alma que porta la visión espiritual y la autoridad silenciosa es una amenaza para sus planes y hará hasta lo imposible por apagar esa luz. Fíjese bien, el demonio no se molesta con el creyente tibio, con el que vive a medias tintas. No, ¿qué va? Su artillería pesada está reservada para aquellos que se han comprometido de verdad con Jesucristo y con el plan de Dios. El ataque puede ser sutil o brutal, pero siempre busca el mismo objetivo: anular los dones que el Espíritu Santo le ha dado. ¿Y cómo opera el enemigo? Principalmente a través de 3 frentes que desestabilizan al elegido: el miedo, las enfermedades inexplicables y las dificultades financieras que buscan ahogar su fe y su capacidad de servicio. Miremos un ejemplo en la Biblia. Cuando Job fue probado, el enemigo no atacó su espíritu directamente,
sino que destruyó sus bienes, mató a sus hijos y luego lo hirió con una enfermedad repugnante. Job 1:13, 2:10. La táctica es la misma. Si no puede atacarle el alma, le ataca el entorno para generar desesperación. El diablo usa el miedo al futuro, la preocupación por la falta de dinero o el desgaste físico de una enfermedad persistente, para que usted se canse y piense, Dios me ha abandonado. Y es en ese momento de duda donde el enemigo intenta que usted reniegue de su fe y con ello pierda la fuerza de sus dones. ¡Qué vil es! Pero, ojo, el Padre Pío, que era un experto en estas lides, nos enseñó que la defensa es la perseverancia y la oración incesante. Cuando venga el miedo o la angustia económica, tómelo como una confirmación. Si me ataca, es porque soy importante para Dios. ¿Cómo aplicar esto? En lugar de caer en el pánico, refuerce su vida de oración. Si le falta el dinero, confíe más que nunca en la providencia. Mateo 6, 25, 34. Si la enfermedad lo postra, ofrezca ese dolor por las almas, ejerciendo el peso de la cruz al ella. Recuerde siempre que Dios no permite una prueba que no pueda soportar. Su fe es el escudo y la Biblia es la espada. No hay nada que temer. Si usted ya ha pasado por el fuego de la purificación, el primer tópico que abordamos, entonces ya sabe lo que es resistir. Estos ataques son simplemente la confirmación de que sus dones son reales y valiosos para el reino de Dios. Por eso, para contrarrestar esta ofensiva, es vital pasar a la acción y activar nuestros dones de forma intencional. Y para eso, el Padre Pío nos dejó un camino muy concreto que debemos seguir sin excusas. El desafío espiritual de 5 días. Venga, que el tiempo apremia. Si ha llegado hasta aquí, querido amigo, es porque su corazón está listo, no solo para conocer los dones, sino para activarlos y defenderlos de los ataques del enemigo. ¡Bravo! No podemos quedarnos solo en la teoría. La fe debe ser práctica, como nos enseña la Biblia en Santiago 2:17. Por eso, inspirados en la disciplina que forjó a hombres de Dios como el Padre Pío, le propongo un desafío espiritual de 5 días, una estrategia de choque para desatar esos dones en su vida. Preste muchísima atención a estos 3 pasos. El primer paso es la artillería pesada. Rezar el rosario diariamente con intención de guerra espiritual, así como lo oye. El rosario no es una oración de viejitas. ¿Qué va? Es la soga de María que nos ata a Jesucristo y el mazo que rompe las cadenas del mal. En la historia de la fe, el rosario ha ganado batallas que los ejércitos humanos perdieron. Cuando lo rece en estos 5 días, no lo haga con prisa o distracción. Hágale saber a Dios y a su madre que está rezando con la firme intención de participar en la guerra espiritual, pidiendo que los dones de visión espiritual y autoridad silenciosa se enciendan en su vida para liberar a los cautivos. Verá la diferencia. El segundo paso es de humilde solicitud. Hacer una oración personal pidiendo la activación de los dones. Mucha gente quiere las bendiciones, pero les da vergüenza o miedo pedirlas directamente a Dios. Error. La Biblia dice, pedid y se os dará. Mateo 7:7. Arrodíllese, con total sinceridad y con la fe de un niño, y pida a Jesucristo que, por su inmensa gracia, active en usted el pesar profundo por el pecado y la capacidad de cargar con el peso de la cruz a leya. Pídalo con nombre y apellido. Sea específico, reconozca que no lo merece, pero que lo necesita para servirle mejor. Dios ama la osadía en la oración, la fe que se atreve a pedir lo grande. Y el tercer paso, este es vital, es el del entrenamiento de la escucha. Mantener momentos de silencio total antes de dormir. La noche es el momento en que el alma se aquieta, y es la oportunidad perfecta para que la voz de Dios resuene, como le pasó a Elías. Apague el celular, la televisión, el radio, todo. Dedique 10 minutos a estar en silencio absoluto. Esto no es meditación zen, es prepararse para recibir la instrucción divina. Si ya tiene el don del choro en la oración, este silencio será como una invitación para que el Espíritu Santo hable a su corazón. Es en esta quietud donde Dios le mostrará el campo de batalla y le dará las estrategias. Cumpliendo estos 3 puntos durante 5 días,
Usted estará demostrando a Dios una fe activa y una voluntad firme de ser un elegido. Se estará preparando para el servicio. Recuerde que el objetivo final es la santidad y la gloria de Dios, no su vanagloria. El camino es largo, pero con Jesucristo a la cabeza, la victoria es segura. Vengan, amigo mío, a la carga. Amigo mío, la fe es acción, y la elección de Dios es una misión. Ahora que conoces los 5 dones que el Padre Pío reveló, y el desafío espiritual de 5 días para activarlos, la pelota está en tu cancha. Dime la verdad, ¿cuál de estos 5 dones resonó más profundamente en tu alma? ¿Sientes que la autoridad silenciosa o el peso de la cruz aleya están activos en ti? Deja tu comentario abajo. Queremos saber tu experiencia y caminar contigo en esta jornada con Jesucristo. Si este mensaje tocó tu corazón y te dio la fuerza para seguir luchando, suscríbete al canal ahora mismo y activa esa campanita. No te puedes perder el próximo video donde te revelaremos. Título del próximo video recomendado: Enoji Gisiafu. Los 7 pecados que blindan la vida de los elegidos. Dale clic aquí en la pantalla para continuar tu transformación. Te saluda tu amigo y mentor, Pablo. Que Dios te bendiga.